les bendiga, mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Este martes 9 de marzo, martes de estudio bíblico, hermanos, martes de cartas generales. Y bueno, pues tenga listo ahí su Biblia y también su material, hermanos, que por cierto, quiero decirle algo. Hay dos materiales que están circulando. El día de hoy vamos a ver los versículos del 18 al 19 y vamos a extendernos un poquito a la siguiente parte, hermanos, de los versículos del 20 al 21. La siguiente parte es el punto 3, la fe de Abraham. Y esa parte pues vamos a abarcarla también el día de hoy. Pero bueno, el día de hoy vamos a comenzar con fe, obras y credo. Pues vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guíe. Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos y te agradecemos tus bendiciones. Padre, gracias porque has sido fiel a lo largo de este día. Gracias porque todo lo que hemos recibido de tu parte. Bendice este tiempo, Padre, de estudio bíblico, y queremos que tu Espíritu Santo nos guíe y que me des gracia delante de tu iglesia, de todo corazón que se exponga a tu palabra, Padre, que mi vida solo sea instrumento de gracia en tus manos, pero que sobre todo y en todo tú seas glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Entonces, como le digo, hermanos, tenga ahí listos sus dos materiales. Y bueno, el día de hoy, hermanos, pues acuérdense que estamos en la segunda parte de esta bonita carta. Acuérdense, hermanos, que el título de esta segunda parte es Fe, que es todo el capítulo 2 de los versículos del 1 al 26. Ya estamos en la parte B, hermanos. Acuérdense que la parte A es la fe y la ley, que es del 1 al 13, y la parte B es fe y obras, de los versículos del 14 al 26. El día de hoy, hermanos, vamos a comenzar con los dos versículos, 18 y 19. Fe, obras y credo, y vamos a abarcar un poquito acerca de la fe de Abraham, versículos 20 y 21. Pues vamos a arrancar, hermanos, para que podamos aprovechar mejor el tiempo, ¿verdad? Y bueno, hermanos, Santiago, hermanos, fíjese bien, hermanos, Santiago redacta con sumo cuidado su presentación de la fe y las obras. Recuerde que es lo que ya hemos estado hablando, hermanos, y bueno, comienza con una ilustración acerca de un hermano y una hermana que están en necesidad. Y bueno, versículos del 15 al 17, ¿verdad? Que ya meditamos la semana pasada. Y bueno, acto seguido, porque acuérdense que estos versículos que le estoy mencionando, del 15 al 17, ¿verdad? Dice Santiago, bueno, pues no puede ser que haya hermanos que ven a una persona que está en necesidad y solamente le digan que van a orar por ella, ¿verdad? Bueno, le estoy así más o menos recapitulando lo que estudiamos la semana pasada. Creo que no sirve de mucho solamente decir que Dios te bendiga, sino hay que darle de comer, porque de eso se trata la fe y las obras. Bueno, comienza ahora acto seguido, después de poner esta ilustración Santiago, entra en un diálogo. Es muy interesante, hermanos. Sí, es muy interesante cómo entra en un diálogo con una persona que dice que tiene obras y que se adhiere al credo. Mire que cuando hablamos del credo, hermanos, nada más para que no quede por ahí duda, estamos hablando del conjunto de doctrinas que nos definen, que creemos, ¿verdad? O que incluso declaramos. De hecho, nuestra declaración de propósito los domingos es de alguna forma una especie como de credo, de príncipe de paz, un credo interno de qué somos como iglesia. Entonces, bueno, entra en un diálogo con una persona que dice que tiene obras y que se adhiere al credo, y finalmente Santiago presenta pruebas de que en su desarrollo, ¿sí? En su desarrollo histórico, la fe y las acciones siempre van juntas. Y bueno, ya eso se extiende de los versículos del 20 al 26. Más adelante vamos a estar profundizando en los siguientes versos. Bueno, versículo 18 y 19, hermanos, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esta sección, hermanos, de los versos del 18 al 19, básicamente se dividen en tres partes. Inciso A, argumento. No debe preocuparnos, hermanos, en este momento, en este punto, si Santiago debate con una persona real o imaginaria. No lo sabemos, hermanos. Realmente no sabemos si
si realmente Santiago se está dirigiendo a alguien personalmente, o como él es tan didáctico, hermanos, que usa estas ilustraciones y hace como que de manera imaginaria esta conversación. Bueno, el desarrollo de su argumento como sigue es el siguiente, pero alguno dirá, ¿sí? Por eso dice así, ¿verdad? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Esta persona no quiere decir que Santiago tiene fe y ella, o sea, con la que está discutiendo, el interlocutor, ¿verdad? Por de alguna forma decirlo, pues, y ella tiene obras. No, quien habla se refiere a dos personas. Una que afirma que tiene fe, pero no tiene obras. Y otra que insiste que tiene obras, pero carece de fe. Separa la fe de las obras. Y bueno, supongamos entonces, hermanos, que una persona solo tiene fe y otra solo tiene obras. En tal caso es posible que aquel que dice tener fe llegue a Dios más prestamente que el que solo tiene obras a su favor. ¿Sí? Y por eso, a causa de su fe, se considera superior a la persona que carece de fe, pero tiene obras, ¿verdad? Inciso B. Vamos a tratar de entender este panorama, ¿no? Porque la reflexión así nos lleva, ¿no? Inciso B, hermanos. Desafío. Santiago rehúsa aceptar una división entre la fe y las obras. La verdadera fe no puede existir separada de las obras. Y las obras aceptables ante los ojos de Dios no pueden ser hechas sin la verdadera fe. No pierda de vista esta frase, hermanos, la verdadera fe. Santiago, hermanos, le lanza un desafío con el que habla. Y más bien al que habla, ¿no? Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vale decir, hermanos, que Santiago quiere ver qué tipo de fe posee sus oyentes. ¿Qué tipo de fe? ¿Qué clase de fe poseen los oyentes? Porque vamos a aterrizarlo un poquito a nuestro contexto, hermanos. Puede suceder que alguien diga, no, pues es que yo soy una persona que tiene toda la vida en la iglesia, tengo muchos cargos, hago muchas cosas, ¿verdad? Pero la evidencia de su vida, aparte de todo lo que hace, es que no tiene fe en Dios. A lo mejor tiene ahí un problema severo, pero es una persona muy aparentemente entregada, muy activa, llena de nombramientos, me explico. Pero no hay fe. Qué interesante, ¿no? Si la fe no ha hecho raíces en el corazón de él, entonces dicha fe no llega a ser nada, que palabras huecas es estéril, dice prácticamente nos está diciendo Santiago. Lo contrario es la verdadera fe. Acuérdense de esa frase, la verdadera fe, la que está inseparablemente unida a obras de amor. Pablo resume este punto brevemente cuando dice, lo único que cuenta es la fe que se expresa por medio del amor. Gálatas 5:6, hermanos, vamos a recordar este pasaje que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Qué interesante, ¿no? El oyente de Santiago, hermanos, presenta un argumento adicional. Dice que la fe no es necesaria. Aboga por un cristianismo práctico. Argumenta que hacer buenas obras es más importante que creer en una determinada doctrina. Aguas con esto, hermanos, porque esto es muy sutil. Esto que le estoy diciendo es muy grave. Porque siempre existen esos famosos extremos que no son tan saludables en la iglesia. Pues obviamente el extremo de aquel que tiene mucho conocimiento de la doctrina de la Biblia, pero pues no hace absolutamente nada por nadie. Por eso es lo que estuvimos meditando el día de ayer acerca de que Dios nos puede usar como un canal de bendición y de amor para demostrar el amor poderoso, eterno, perfecto de Dios. Por eso, en virtud de ello, es que podemos hacer obras mayores que las que Cristo hizo en la tierra, porque finalmente Él es el que las hace, y cuando nosotros somos un instrumento de bendición, Dios bendice de manera grandísima. Entonces, hay gente que no hace eso, hermanos. Hay gente que no, en 20, 30 años, 10 años, o en el tiempo que llevan en su fe, sí sabrá muchas cosas de la Biblia, pero no ha hecho nada por alguien. Y estamos hablando en todo lo que implica este dicho de hacer algo por alguien, desde predicarle el evangelio, desde hacer un acto de misericordia con esta persona, ayudarle, lo que sea, hermanos, porque la fe así es, ¿sí? Entonces,
Nuevamente, bueno, el oyente de Santiago presenta un argumento adicional. Dice que la fe no es necesaria, aboga por un cristianismo práctico, argumenta que hacer obras es más importante que creer en una determinada doctrina. No se da cuenta de que esas obras suyas llamadas de caridad nada tienen en común con las obras de gratitud que se originan en el corazón agradecido de un creyente, porque también, hermanos, puede pasar que se hagan cosas. Se hacen cosas de caridad, se hacen cosas en pos de alguien por mera religiosidad o porque lo tenemos que hacer, pero no necesariamente por un corazón agradecido por la fe. Entonces, inciso C, hermanos, corrección. Santiago se dirige aquí a todos los que intentan separar la fe de las obras. Los desafía a que le muestren una verdadera fe sin obras. A ver si existe eso. Prácticamente está diciendo Santiago, u obras aparte de la fe. Mire, probablemente esta segunda parte de obras sin la fe es lo más común. En el mundo hay mucha gente que hace cosas. Hay gente, estaba el otro día leyendo un artículo de la ex esposa del hombre más rico del mundo, Bezos, se apellida Bezos, que es el creador de Amazon. Bueno, se divorcia de su esposa y su esposa hereda una tercera parte de una cantidad impresionante de dinero. Y esta mujer obviamente se dedica a donar su dinero. Ha donado alrededor de $6,500 millones, una cosa así, a diferentes instituciones que se dedican a miles de cosas. Escuelas, ¿verdad? Sobre todo escuelas muy marginadas. Estaba leyendo, yo dije, no, pues qué interesante, ¿no? Digo, qué bueno, porque cuánta gente con esa posibilidad lo hace, y creo que pues le va a sobrar para toda la vida, ¿no? Andar repartiendo esa cantidad estratosférica de dinero, ¿no? Estamos hablando de una dimensión impresionante, pero hay gente que lo hace, pero no necesariamente son cristianas, no tienen fe en el Señor. Entonces, quizá esa parte de las obras, aparte de la fe, es lo más común. Y luego, hermano, Santiago les dice que Él les mostrará su fe por medio de su conducta. Entonces, o sea, que en todo lo que Él hace, la fe es el ingrediente principal, es lo que dice Santiago. Así como un motor produce poder a causa de la corriente eléctrica que fluye en su interior, del mismo modo un cristiano produce buenas obras cuando la verdadera fe le da poder. Oímos, hermanos, en esto un eco, fíjese bien, oímos en esto un eco de aquella enseñanza de Jesús que dice que conocemos al árbol por su fruto. Un árbol sin fruto, sin buen fruto, es cortado y tirado al fuego. ¿Se acuerda lo que dice Mateo 7:19? Aquellos que hablan pero no actúan oirán a Jesús decir: nunca os conocí, alejaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23, de este mismo pasaje que estoy mencionando. La fe sin obras es muerta. Entonces, esto es algo muy tremendo, hermanos, porque de alguna forma la fe que decimos tener, ¿verdad? Profesamos, se tiene que ver de otra manera, hermanos. El pertenecer a un grupo que profesa una fe no es suficiente. Formar parte de un credo no es suficiente, hermanos. Las obras que son por la fe, hermanos, es algo natural. Cada vez que Dios nos llama, ¿verdad? Yo no sé si, por ejemplo, ¿no? El domingo predicamos de ser un puente entre el cielo y la tierra. Sermones como esos, hermanos, yo recuerdo en mis tiempos, hace muchos años, yo los escuchaba, y cada vez que escuchaba esos mensajes de ser un puente entre el cielo y la tierra, hay gente que está atorada con cosas, hay gente que está desesperada. A mí me hacían un eco tremendo en mi corazón, y yo no pude más un día y dije: Dios, heme aquí. Creo que se pagó un precio tan alto por mí como para yo calentar una banca o no hacer absolutamente nada, o hacer de mi vida cualquier cosa y solamente traer una bandera que diga soy cristiano. Pero no es suficiente. No es suficiente con estar en el credo o estar en algún grupo que cree en Jesús nada más, sino que esa fe nos debe de llevar más allá, hermanos, más allá de lo que incluso decimos creer. Porque cualquiera lo puede estudiar, cualquiera puede saber un montón de cosas, y viceversa, cualquiera puede hacer un montón de cosas sin creer en Dios. Entonces, por eso Santiago es muy
insistente en este tema de que la fe y las obras no pueden ir separadas. En este capítulo, Santiago, hermanos, se refiere a dos clases de fe: la verdadera fe y la fe fingida. La primera clase es característica del verdadero creyente que muestra su fe. Dice en la última parte de Santiago 3:13, ¿verdad? En este mismo libro, dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Ha leído eso? Interesante, ¿no? La segunda clase es una demostración de una ortodoxia muerta, que no va más allá de ser una serie de afirmaciones doctrinales que reflejan adecuadamente la enseñanza de las Escrituras. Por ejemplo, mire, los judíos, hermanos, los judíos recitan su credo y dicen: ¿cuál es el credo de los judíos? Deuteronomio 6:4. Nada más le voy a leer esta parte que dice: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es el credo de los judíos, hermanos. Bueno, pero si la fe no es más que una recitación de las palabras familiares de este credo, aunque estas palabras son totalmente bíblicas, la misma se ha transformado en un frío ejercicio espiritual que nada tiene que ver con una fe que fluye del corazón. Santiago llega a la esencia de su ilustración. Él dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero lo cierto, hermanos, es que ningún ángel caído puede reclamar para sí la salvación con base a esta fe puramente objetiva. Ojo con esto que voy a comentar, porque esto es muy profundo, pero es muy tremendo porque Santiago pone esta relación de los demonios con la fe de algunos. De modo similar, hermanos, el hombre que solo da su asentimiento intelectual a la verdad de las Escrituras sin demostrar apego al Dios que confiesa, carece de verdadera fe. Su fe, que no es nada más que una pretensión, está muerta. La persona solo tiene el conocimiento de que Dios es uno y que no tiene verdadera fe en Dios por medio de Jesucristo. Es peor que los demonios. Los demonios, dice Santiago, lo creen y tiemblan. ¿Ha oído de que la fe mueve montañas? Mire que este pasaje de la fe que mueve montañas va dirigido a esa parte, hermanos, de la que estamos hablando ahorita de modo profundo. Pues si la fe puede mover una montaña, ¿por qué no nos mueve a nosotros a veces? O sea, me encanta porque muchos ven la fe como ese poder que podemos usar a nuestra conveniencia, ¿verdad? Entonces, hasta malentienden este pasaje de que si la fe mueve montañas, si tú le dices a esta fe muévete y échate al mar, se va a echar. Entonces ahí andan, ¿verdad? Parecen magos, ¿no? Echando bendiciones y maldiciones, atando y desatando. Y su corazón sigue frío, su corazón está en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás son como Simón el Mago. Simón el Mago estaba acostumbrado, hermanos, ¿se acuerda? Hechos capítulo 8, ya estudiamos de eso, ¿verdad? En el primer viaje de Felipe, ¿no? A Samaria, ¿se acuerda? Es un pasaje interesante. Santiago estaba acostumbrado a la fama, estaba acostumbrado a tener a la gente siempre a la expectativa, ¿verdad? Y resulta que un día llega Felipe, hace maravillas, hace milagros de manera sorprendente. Y Simón el Mago, fíjese bien, se sorprende de las maravillas que está haciendo. Y bueno, aparentemente dice, pues él cree, ¿no? Dice Lucas en su registro ahí en Hechos que Simón cree, incluso se bautiza. Finalmente llega el apóstol Pedro, ¿verdad? Y lo escucha, las cosas que él está diciendo, está ofreciendo dinero para recibir el poder y supuestamente él, ¿verdad? Imponer manos y de esa forma impartir Espíritu Santo. Y bueno, el apóstol Pedro lo reprende. Tu dinero perezca contigo, tu corazón está mal con Dios, o sea, tu corazón está torcido, y veo que estás en hiel de amargura y en cárcel de maldad, ¿no? Le dice un montón de cosas y incluso le dice que se arrepienta, ¿no? Pero bueno, es que eso es lo que pasa, ¿verdad? Que estamos acostumbrados, ¿verdad? A solamente lo que nos conviene. Entonces, cuando hablamos de la fe, muchas veces esa fe que decimos creer es una cosa de lo mismo que cuando no estábamos en la iglesia cristiana.
De que si tengo fuerza, si tengo salud, voy y trabajo y gano y soy rico y progreso y le echo para adelante y el límite es hasta el cielo. O sea, son las mismas filosofías, pero disfrazadas. El punto aquí es que la fe no es eso, la verdadera fe no es eso. La fe es en Cristo, por su obra, y como resultado de eso hay una consecuencia que me mueve. Como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo me constriñe, me guía por su Espíritu Santo, la presencia de Él, porque fui sellado por Él, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es por gratitud. Va más allá de un interés personal. Entonces, los demonios, dice Santiago, lo creen y le tiemblan, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que aún entre los demonios prevalece la verdad doctrinal. ¿Sabe usted eso? Qué interesante. Los demonios creen en la verdad doctrinal. Ellos confesaron el nombre de Cristo. ¿Sabía usted eso? Antes de que mucha gente confesara que Cristo era el Señor, que incluso que Pedro confesara a Jesús que era el Hijo del Altísimo, muchos demonios confesaron eso. Reconocieron a Jesús. Ellos confesaron el nombre de Cristo durante el ministerio de Jesús. Mire, recordemos algunos pasajes, lo que sucedió, ¿no? Marcos 1:24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Que sé quién eres. Fíjese lo que le está diciendo el demonio. El Santo de Dios. Capítulo 1, hermanos, luego entrando Marcos. Así los demonios reconocen a Jesús. Marcos 5:7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Si se fija cómo le dice, cómo se refiere a Jesús, te conjuro por Dios, ¿no? Antes, cuando dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y luego por ahí en Lucas 4:34 dice, déjanos, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Dice, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Eso es una doctrina. Eso es una verdad doctrinal. Ahora, eso es lo que está tratando de decir Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Creo que esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros muchas veces, porque nosotros conociendo esa doctrina, sabiendo quién es Jesús, ni temblamos, hermanos. Y luego nos está llamando aquí, nos está discipulando o nos está diciendo que hagamos esto, que hagamos lo otro, y no lo hacemos. Oiga, estos aterrados los demonios. Su conocimiento del Hijo de Dios les hizo temblar, pero tal conocimiento no podía salvarlos. Es por eso que el conocimiento sin fe es inútil. Vámonos a los versículos 20 y 21, hermanos, que esto ya corresponde a la sección 3 que se llama la fe de Abraham, porque es importante no perder esta línea que llevamos, ¿no? Sobre el argumento de Abraham, de Santiago, ¿verdad? Entonces, la fe de Abraham, hermanos, en la parte final de su consideración de la fe y las obras, hermanos, y de las obras, Santiago va a las Escrituras para demostrar que desde el punto de vista histórico, la fe, y las obras son las dos caras de una misma moneda. ¿Sí? Entonces, las cosas que hacían los antiguos les fueron tomadas por justicia porque creyeron. Y eso lo leemos en Hebreos capítulo 11. Entonces aquí Santiago va, obviamente no existía la carta a los hebreos, ¿verdad? Pero existía el Antiguo Testamento. Yo creo que si hubiese existido la carta a los hebreos, ¿verdad? Santiago hubiese agarrado de allí, cosa que hizo el escritor de la carta a los hebreos, ¿verdad? Que tomó del Antiguo Testamento igual que Santiago. Entonces se dirige, ¿verdad? Santiago va a las Escrituras para demostrar que desde el punto de vista histórico la fe y las obras son las dos caras de una misma moneda. Se dirige a su adversario directamente y le insta, ¿sí?, a aprender de las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque hay gente, hermanos, muy religiosa, pero muy ignorante de lo que la Biblia dice, hermanos. Mire que yo le aseguro que cuando usted lea toda la Biblia, usted se le va a abrir el pensamiento. Yo de repente, hermanos, yo sí le pido que tenga mucho cuidado. Hay mucho auge últimamente, sobre todo en las redes sociales,
que se promueve mucho el aprender el aprender el hebreo, ¿no? Y yo de repente veo ahí algunas personas que están muy interesadas en aprender hebreo, que para supuestamente leer la Biblia a colores, porque así te la venden. Y bueno, yo a veces pienso, digo, número uno, aprende tu idioma, ¿no? Yo diría, ¿no? Y número dos, o sea, finalmente, hermanos, lo que usted y yo tenemos en las traducciones que tenemos, hermanos, hay un trabajo de muchos años. Sí, hermanos, de gente que sabía leer el hebreo, que sabía leer el arameo y que sabía leer el griego, y que de alguna forma les tomó muchísimos años, hermanos, para una interpretación profunda. Digo, a menos de que se vaya a dedicar usted a dar clases, pues adelante, ¿no? Pues estudie el hebreo, estudie el griego y si quiere un poco de arameo. El punto, porque son los 3 idiomas de la Biblia, hermanos. Aquí el punto es que necesitamos leer la Biblia. Mire que es suficiente con que usted se comprometa, ¿verdad?, a leer la palabra. Usted se comprometa a meterse a leer la palabra. Oiga, tenemos el reto príncipe, hermanos, y le puedo asegurar que muchos no se han inscrito al reto príncipe. Y vaya que yo siempre les he motivado. Hoy puede ser el día en el que usted puede comenzar. No pasa nada si no empezó en enero. Usted puede empezar apenas ahorita, hoy, en marzo, ¿verdad? Y, pastor, pero ya van en Josué. No, hombre, nos faltan un montón de libros para terminar la Biblia. Empiece hoy, disfrute la palabra de Dios y se va a dar cuenta desde el comienzo, ¿verdad?, las cosas que Dios ya había hecho y las cosas que tienen que ver con la fe y las obras, sobre todo con el tema de Abraham. Y bueno, hermanos, versículo 20 dice, mas ¿quieres saber, a forma de pregunta, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, ¿quieres que te demuestre que la fe sin obras es muerta? Fíjese, mire, el lenguaje, hermanos, de Santiago, que Santiago usa, vista de ser halagador, porque sí es un poquito fuerte, ¿no? Cuando dice, mas ¿quieres saber, hombre, hermano? Padre Santo, es una declaración fuerte. Básicamente estamos hablando de que Santiago le está hablando a judíos que se supone que ya conocen el Antiguo Testamento, y se siente indignado Santiago que no puedan ellos entender esta parte de la fe y las obras. Él es directo, hermanos, y enérgico en su modo de hablar. Y bueno, dice hombre vano, ¿no? Y lo que en realidad Santiago le está diciendo a este hombre es, no tienes que basar tus argumentos acerca de las obras, tus palabras carecen de verdad, no tienen fundamento. Es lo que está diciéndole Santiago, ¿no? En otras palabras. Y bueno, el hombre que quiera hablar de la fe necesita inevitablemente ir a las Escrituras para aprender lo que Dios tiene que decir acerca de este tema. ¿Quieres profundizar sobre el tema de la fe? Por eso hay que leer desde el Antiguo Testamento toda la Biblia, hermano, para que entiendas cómo funciona la fe. Yo creo que no puede haber más, no puede haber un ejemplo más práctico de la fe que los ejemplos del Antiguo Testamento, hermano. Por eso hay que leer el Antiguo Testamento. Santiago se impacienta con el hombre que discute con él, lo reprende de la misma manera en que Jesús corrigió a los 2 hombres que viajaban hacia Emaús, ¿se acuerdan? Lucas 24:25, cuando dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Se acuerda que estos estaban tristes, lamentándose porque pues Jesús había muerto? Y luego Jesús estaba hablando con ellos y ellos ni se daban cuenta, ¿verdad? Pero bueno, y Jesús pues se molesta. Santiago continúa su reproche. ¿Quieres evidencia? Le está diciendo a su interlocutor, ¿no? ¿Quieres evidencia? En otras palabras, le dice, escudriña las Escrituras y aprenderás que la fe sin las obras es estéril. Por eso, hermanos, yo insisto, lea el Antiguo Testamento, métase al reto príncipe para que se dé cuenta en qué consiste realmente la fe. Porque, hermanos, por eso, hermanos, hay mucha carencia en las iglesias contemporáneas, porque hay mucha ignorancia de las Escrituras. Si supiéramos cómo... ¿Sí se acuerda que en Números 27 las hijas de Zelofejad fueron y le dijeron a Moisés, ¿verdad? Pues que pasaba con sus tierras, ¿no? Pues eran puras hijas, ellas no iban a heredar. Finalmente se les prometió que se les iba a dar. Y hace poquito, hermano, creo que fue ayer o antier, que leíamos en Josué en la repartición de las tierras cuando se las dieron. Y a mí me llenaba de gozo eso, ¿no? Porque hubo una promesa. Obviamente pasó un tiempo porque pues todavía las tierras no estaban conquistadas, pero ya cuando llegó el tiempo de la repartición de las tierras, hermanos, las hijas de Zelofejad se acercaron
Y volvieron a decirle, pero ahora a Josué, oye, ya Moisés había quedado en que nos iban a dar nuestras tierras. Y dice la Biblia que se les dio conforme a lo que Dios había mandado. Y qué hermoso es eso, ¿no? Oiga, pero esa es la fe de estas mujeres. Pero es una fe activa de ir y reclamar. Y eso no está, ahora sí que eso no está lejos de lo que tiene que ver con la fe. Y todas estas experiencias que leemos en el Antiguo Testamento que tienen que ver con la fe y con las promesas de nuestro Dios. Así es, hermanos. Entonces, ¿quieres evidencia? Dice Santiago. En otras palabras le dice, escudriña las Escrituras y aprenderás lo que la fe sin obras es estéril. Santiago toma como ejemplo a Abraham, el padre de los creyentes, y considera también el relato acerca de Rahab, una mujer que actuó en fe. Y eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjese bien, O sea, les está dando ese argumento Santiago a su interlocutor, a la persona que le está escuchando, ¿no? Bueno, en cualquier ocasión en que un judío discutía el tema de la fe, se volvía invariablemente a la fe de Abraham. ¿Se acuerda cuando decían que estos eran hijos de su padre Abraham? Y Jesús les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo porque me quieren matar. Porque ellos inmediatamente se iban con Abraham, ¿verdad? Si no era porque ellos eran de esa estirpe, era cuestión de un tema de fe. Tanto en las escuelas de los rabinos judíos como en la literatura del periodo intertestamentario, o sea, antes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y entre esos dos testamentos, a eso nos referimos con intertestamentario. Como en el Nuevo Testamento, el judío trata el tema de su propia fe en relación con la de Abraham, ¿sí? Por ser un judío que escribe a judíos cristianos, Santiago está en condiciones de decir Abraham, nuestro padre, por eso así dice el pasaje. Sin embargo, no está enfatizando al linaje físico. Ojo, no está ni siquiera aludiendo o enfatizando al linaje físico, ni al orgullo de ser parte de la raza judía. Está enfatizando el concepto de justicia como resultado de la fe. Ya estamos hablando en un tema doctrinal cristiano del nuevo pacto. Abraham fue considerado justo ante los ojos de Dios porque confió en él hasta el punto de sacrificar a Isaac, el hijo de la promesa, ¿no? Ahí viene la referencia bíblica de esa promesa, Génesis 22, 2 y 9. Este incidente, hermanos, en que Abraham soporta la prueba de la fe fue cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Es uno de los acontecimientos sobresalientes en la vida del patriarca. Cuchillo en mano, Abraham estaba a punto de clavar ese instrumento de muerte en su hijo Isaac. Precisamente, hermanos, en ese momento el ángel del Señor intervino y dijo, ahora sé que temes a Dios. Génesis 22, 12. Abraham demostró, hermanos, ante Dios una obediencia sin reservas. Y luego estudiamos ese pasaje en esta era y hasta nos cuestionamos, ¿verdad? Ay, Abraham, ¿cómo no luchó con Dios, verdad? Y cómo no cuestionó a Dios. No vemos absolutamente nada de eso, porque lo que estamos viendo en la historia del Antiguo Testamento en relación a Abraham, la fe y las obras, es eso. Una fe, hermanos, una obra, un acto, ¿sí? Que le fue tomada por justicia porque creyó en Dios, ¿sí? Creyó en Dios. Ahorita, más adelante voy a mencionar eso ya más a profundidad. No me va a dar tiempo, hermanos, porque eso ya lo vamos a mencionar en los versículos 22 y 23. Pero mires, tanto Santiago como Pablo, hermanos, el apóstol Pablo, designan al resultado de la fe de Abraham como justicia. Vale decir, hermanos, que Abraham disfrutó de una recta relación con Dios, ya que obtuvo la aprobación de Dios durante su vida. Dios mismo, hermanos, declaró justo a Abraham. ¿Se acuerda? 15:6 de Génesis. Santiago alude a lo que Abraham hizo cuando obedientemente se preparó para sacrificar a su hijo Isaac sobre el monte Moria. Porque muchas veces le atribuimos a Abraham esa fe en el momento en el que va a sacrificar a su hijo. No, hermanos, en el momento en el que él se levanta temprano. Prepara al asno, ¿verdad? Y se va bien temprano camino hacia el monte Moria. Desde ahí ya está la fe. Desde ahí todos esos detalles de que se levantó temprano. Por eso el escritor, Moisés en este caso, ¿verdad? Que es el que escribe Génesis, da esos detalles. Oiga,
¿A quién le interesaba si fue muy temprano, si fue al mediodía? No, 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 es que la fe de Abraham la comenzamos a ver en acción desde el momento en el que él se levanta temprano y se prepara para hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Es que por eso yo le decía, hermanos, de hecho yo le decía hace como 2 semanas, no recuerdo, que la vida cristiana es una vida de constante fe. El transmitir, hermanos, y sobre todo el que usted se conecte y que sepa que a las 8 hay que conectarse. Digo, yo entiendo que hay quienes lo ven después por X razón. Pero bueno, supongamos que no estamos en la transmisión, estamos el domingo ya, hermanos, ya nos reunimos, qué sé yo. Y resulta que la reunión es a las 10 de la mañana, ¿verdad? Porque es la hora de la escuela dominical. Y luego a las 12 del mediodía es el culto dominical. Y más o menos por ahí de la 1 de la tarde estoy predicando, porque eso es lo que acostumbrábamos antes de toda esta pandemia. ¿Sabe qué sucede con algunos hermanos? Ellos llegan a la predicación. Y he escuchado de gente que dice, es que es lo más importante, esto es lo que a mí me importa. ¿Sí se da cuenta a qué me estoy refiriendo? O sea, la fe comienza desde el momento en el que tú ya incluso desde un día antes te estás preparando para levantarte un día después muy temprano por la mañana para servir a Dios. Pero es tan rara la fe de algunos hermanos que aún no les alcanza, que la fe es algo integral, hermanos, que va más allá de lo que a mí me importa o me interesa. ¿Qué tal si usted, por haber sido obediente y no porque el pastor se lo obligue, no porque sea un programa que hay que respetar, sino porque Dios así lo constituyó? Dios le dio una iglesia que a tal hora empieza su alabanza, su adoración, y usted por fe dice, voy a estar ahí a esa hora, porque a esa hora comienza todo el tiempo para estar como iglesia, pero usted no lo hace. Ahí es donde yo quiero que usted entienda realmente qué significa la fe. Es fe cuando usted se levanta temprano. Es que me da flojera, pastor. Bueno, es que eso es un problema de fe. Levántese temprano. Prepárese para que pueda llegar temprano, porque eso es lo que vemos en Abraham. ¿Queremos ver la fe en acción? Abraham se levantó bien temprano. Preparó todo. Es que todos esos detalles los dice la Biblia y los perdemos de vista y creemos que no son importantes. Son parte de la fe práctica, de la fe con obras, hermanos. Entonces Santiago alude a lo que Abraham hizo cuando obedientemente se preparó para sacrificar a su hijo Isaac sobre el monte Moriah. Y Pablo escribe, fíjese bien, hermanos, en Romanos 4:9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. En otras palabras, todo judío espiritualmente alerta conocía la historia del triunfo de la fe de Abraham y de su relación con Dios. Bueno, hermanos, vamos a dejarle hasta aquí, hermanos, porque se está poniendo buenísimo este tema de la fe con obras y los ejemplos que Santiago está usando, hermanos. Ojalá y que esta pequeña reflexión que tuvimos hoy nos haya hecho recapacitar, nos haya hecho entender realmente qué clase de fe es la mía, porque no hay más que de dos, y Santiago lo maneja como la fe verdadera y la fe fingida, ¿verdad? Y eso está entre líneas, hermanos, con todo este argumento, en esta supuesta discusión que Santiago se supone que tiene con un interlocutor, ¿verdad? Que le dice, tú dices que tienes fe, y tus obras y cosas así, ¿no? Bueno, el pasaje que leímos, ¿no? Lo voy a leer otra vez, hermanos, cuando dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué interesante argumento todo esto que hemos dicho hasta aquí. Vamos a orar, hermanos, y ojalá esto nos esté ayudando para seguir creciendo en la fe y darnos cuenta en qué punto vamos, hermanos. Si nos hemos aturado en algo o habíamos pensado que la fe era otra cosa. Pero esto que estamos meditando, esa es la fe verdadera, hermanos. Una fe con tantos detalles tan maravillosos, hermanos. Y bueno, pues oremos y alabemos a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta reflexión, gracias, Padre, porque podemos entender de manera más amplia la fe que creemos y que practicamos. Dios, permítenos ser cristianos que creen y que por la fe nuestras obras dan evidencia de nuestra fe en Cristo. Padre bendito, gracias por tu iglesia, porque yo sé, Padre bendito, que nos estás preparando para grandes cosas, mi Dios. Nos estás preparando para cosas diferentes a las que estábamos acostumbrados. Pero todo esto requiere fe. Todo esto requiere seguramente que en lo personal, como familias, como individuos,
hagamos algunos ajustes de nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Padre, danos el valor y que tu Espíritu Santo nos guíe. Y gracias por este tiempo en el que hemos estado meditando en tu palabra. A ti sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, no deje de leer la Biblia, hermanos, Reto Príncipe, acuérdese. Y también el día de mañana, si Dios nos lo permite, lo espero a las 7 de la noche vía Zoom en el estudio de lo que creemos, hermanos. Estamos por ahí terminando esta reflexión de la doctrina 10 de la perseverancia de los santos. Y también, si nos da tiempo, hermanos, vamos a estar hablando acerca de la ley y el evangelio, ¿no? Entonces, no se lo pierda. Si quiere participar, con mucho gusto, hermanos, búsqueme o mándenos un mensaje ahí en la caja de comentarios, lo contactamos y con mucho gusto lo podemos involucrar en este bonito estudio, hermanos. Es en vivo a las 7 de la noche, yo le mando la liga. Y también el jueves, hermanos, ore por un servidor, estaremos predicando el evangelio, hermanos, un mensaje para que usted pueda compartir, incluso pueda estudiar para saber cómo compartir el evangelio. Y el día viernes lo espero, hermanos, con sus gratitudes y peticiones. Como iglesia tenemos mucho que agradecer, mucho que alabar a nuestro Dios y también muchas personas por las cuales interceder, hermanos. Yo le invito a que por favor también no se pierda 6 de la tarde el viernes vía Facebook y repetición a las 8 de la noche vía YouTube. No se deje de conectar a sus grupos de departamentos, hermanos, no se deje de conectar. Varones a las 8 de la noche, damas a las 10 de la mañana el sábado, 8 de la noche el jueves los varones, las damas el sábado a las 10 de la mañana y los jóvenes a las 5 de la tarde el día sábado. Y también sus grupos de oración, martes a las 8 de la noche, miércoles a las 8 y domingo a las 10 de la mañana. Un fuerte abrazo, hermanos, no deje de diezmar, no deje de ofrendar. Y bueno, hermanos, sigamos adelante agarrados de la mano del Señor. Dios me le bendiga. Hasta pronto, hermanos. Bye.